Buenos días a todos. Hoy tenemos a Miguel Ángel Sogor Sánchez con nosotros, que es catedrático de la Universidad Miguel Hernández y está en el grupo de investigación de toxicología y salud medioambiental. Buenos días. Buenos días. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Y bueno, pues te queríamos preguntar, en primer lugar, que si desde el punto de vista de la toxicología ambiental, ¿qué opinas sobre los plaguicidas químicos? Hola, buenos días y lo primero, gracias por contar conmigo para ayudaros en esta entrevista. Es un placer, estoy siempre a vuestra disposición. Si encontramos la manera de coincidir, que a veces es que no es fácil. Bueno, me preguntabas que qué opino de los plaguicidas químicos. Bueno, pues que son plaguicidas, es decir, tienen una función que ayudan a dos cosas. Por un lado, a mejorar la productividad de las cosechas y, por otro lado, a controlar la salud pública. En países como España eso tal vez sea un problema menor, puesto que no hay transmisión de enfermedades a través de vectores de insectos, o al menos no es un gran problema, pero en los países que están situados más hacia el Ecuador, eso es un problema serio. Y el caso es que ninguna de las dos funciones la sociedad puede permitirse el prescindir de ellos. Por lo tanto, pues plaguicida es una sustancia química que tiene como fin eliminar formas de vida no deseadas y ya está. Y lo que hay que hacer es poner el marco legal para que su uso esté controlado de manera que no suponga un peligro ni para el medio ambiente ni para la salud humana, y ya está. Y es lo que, igual que hay otras sustancias químicas que utilizamos como fármacos para humanos o fármacos veterinarios o como cosméticos o como productos de higiene personal o como aditivos alimentarios, como lo que sea, pues los plaguicidas son sustancias químicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y ya está. No le veo mucho más. Vale, o sea, sí, porque por ejemplo he leído, como por ejemplo en el DDT, que se utiliza para la malaria, por ejemplo, en países en los que pues, la malaria es un problema mucho mayor que puede ser, por ejemplo, aquí en España. Pero entonces, o sea, con las funciones que le has dado a los plaguicidas, ¿crees que podría utilizarse otros tipos de plaguicidas, no de síntesis química, sino más ecológicos, por así decirlo, que tuvieran la misma función? Bueno, yo es que esa distinción entre de síntesis química y ecológicos o naturales no acabo de creérmela. Es decir, si te refieres a naturales, a sustancias que estén en la naturaleza, que sinteticen plantas o sinteticen animales y que también sirvan para eliminar formas de vida, bueno, ¿por qué no? Pero el problema es que no dejan de ser sustancias químicas igual y tienen que pasar exactamente los mismos controles. Y de hecho, yo en mi experiencia te puedo comentar algún caso concreto en que es mucho más difícil establecer la seguridad de esos plaguicidas naturales, llamémoslo así, o de origen natural, que de los que se llama de origen químico o de origen artificial. ¿Por qué? Porque esos plaguicidas naturales realmente son mezclas complejísimas de muchísimos productos donde es muy difícil evaluar realmente la toxicidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, las piretrinas. Las piretrinas están en las hojas del crisantemo, son naturales y originalmente se utilizaban naturalmente. Hay preparados de extracto de crisantemo que lo que hacen es secar la hoja de crisantemo, hacerle una extracción química y lo que sale de ahí es lo que se utiliza. Eso en teoría es natural porque está ahí en la naturaleza. Sin embargo, químicamente es muchísimo más complejo que un preparado del otro origen, del que decías químico o artificial, donde hay una cosa que tiene pues el X% de esa cosa y el resto pues son o agua o otro tipo de sustancias que se utilizan como plaguicidas, o sea, que se utilizan como adyuvantes, como solubilizantes, como emulsionantes, como lo que sea, cuya toxicidad ya se conoce. Por lo cual,
yo no le veo mucho sentido toxicológicamente hablando, no le veo mucho sentido a esa distinción entre una cosa y otra. Vale, vale. Claro, viéndolo así, o sea, son sustancias químicas también. Igual, claro. Claro, pero como te lo pintan, o sea, al menos lo que hemos visto te lo ponen como que son opciones que a veces son, pues eso, más seguras, pero claro, desde el punto de vista toxicológico realmente es lo mismo. Pero más, claro, Pero más encima, seguras o no. Quiero o no. decir, depende. No tengo nada en contra de este tipo de sustancias. Yo lo único que digo es que tienen que tener exactamente las mismas condiciones de uso y de registro que las del otro bando. Porque como toxicológicamente hablando, bueno, ya sabéis que el hecho de que una sustancia sea un veneno o un remedio, como decía Paracelso, depende de la Sí, dosis. Por lo sí. tanto, da igual el origen de esa sustancia. Seguro que existe unas condiciones determinadas en que puede convertirse en un problema toxicológico. Por lo tanto, hay que controlarlo. Sí, por Vale. ejemplo, los cobres que se usan también creo Por que ejemplo, son peligrosos si te claro, pasas. claro. Claro, y además hay otra cosa también con ese tipo de sustancias, es que, por ejemplo, el cobre, el problema que tiene, o parte del problema que tiene, es que se queda fijado en la tierra y eso se queda ahí años y Sí. años y años. Entonces, hay problemas de bioacumulación, hay problemas a lo mejor más de tipo ecotoxicológico que de salud humana, pero bueno, hay que mirarlo todo, el medio ambiente y la salud humana, por supuesto. Vale, pues bueno, la siguiente pregunta que teníamos era que si considerabas que el uso de los plaguicidas químicos tenían que restringirse, pero veo que Mm, bueno, sí, hay que restringir, o sea, a ver, en genérico, así, esa pregunta de en genérico de los plaguicidas químicos no es fácil de responder. Lo que hay que restringir es para cada sustancia, ya, independientemente de su vale, origen o de su procedencia, hay que establecer unas condiciones que sean seguras para el medio ambiente y para el ser humano y autorizar el uso solamente de esas condiciones, no de otras. vale. Sí, sí, sí tiene sentido, sí. Vale. No sé si os Eh, estoy convenciendo, espero que sí. sí, la verdad es que no lo había visto desde ese punto de vista, así que por ahora al menos lo estoy pensando más que antes. Así que sí, así que gracias. Bueno, bueno, hemos visto que en su grupo de investigación eh, uno de los objetivos o de los proyectos que realizáis es el desarrollo y aplicación de métodos de monitorización de biomarcadores de exposición, en este caso, bueno, de los plaguicidas. ¿Sí? Entonces, ¿consideras que en la sociedad hay suficiente riesgo o preocupación por el efecto que pueden llegar a tener los plaguicidas utilizándolos mal o en un mal uso o mucha cantidad, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí, hay organizaciones que tienen como finalidad, pues precisamente el controlar que todos estos procesos de registro, autorización y evaluación de los plaguicidas y de otro tipo de sustancias se realice correctamente, precisamente para garantizar la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, sí, yo creo que sí que hay suficiente conciencia. Hombre, me preguntas, ¿es el primer problema del país? Pues probablemente no, pero sí que existen, ya te digo, existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se dedican que acuden como observadores y con voz en todos los procesos de registro y autorización de cualquier tipo de sustancia, pero bueno, estamos hablando ahora de plaguicidas, pero aplica lo mismo a cualquier otro tipo de sustancias, y van a los comités y a las agencias donde se discuten estas cosas y el proceso es totalmente transparente, es decir, que si hay algo que no se ajusta a la legalidad, estas organizaciones no tendrían ninguna barrera en dar una Claro, voz de alarma y alertar sobre que hay algo que se esté haciendo mal, pero ese no es el caso. vale. Y, o sea, entonces, claro, sí, viéndolo así, o sea, sí que crees que la regulación que hay actual en España sobre los plaguicidas es correcta, es adecuada. Sí, bueno, la regulación es europea, está a nivel de la Comisión Europea, aplica a todos los países
de la Comisión y es una regulación muy, muy estricta, de modo que, a ver, yo conozco más la salud humana que el medio ambiente, pero, por ejemplo, en lo que toca a la salud humana, absolutamente todos los procesos que es susceptibles de causar daño al ser humano, ya sea por toxicidad aguda, por toxicidad repetida, por toxicidad órgano específica de todos los órganos del hígado, de la piel, de causar irritación dérmica ocular, sensibilización dérmica, sensibilización pulmonar, genotoxicidad, carcinogenicidad, toxicidad a la reproducción por alteraciones en la fertilidad, toxicidad a la reproducción por alteraciones en el desarrollo embrionario, no sé si me dejo alguna, creo que no, pero todas y cada una de esas cosas están medidas muy concienzudamente. Hay establecidos unos dosis, unos umbrales de toxicidad, es decir, unas dosis, unas exposiciones que son seguras para el ser humano y la legislación lo que prevé es que solamente se puede utilizar esas sustancias a dosis que generen una exposición por debajo de esos umbrales. Y si además la sustancia es genotóxica, que además ahí no hay umbral, pues están prácticamente retiradas o en el momento. O sea, si aparece alguna evidencia de que alguna sustancia es genotóxica, que sabéis que es un efecto que no tiene umbral, es decir, que no hay una dosis segura, se retira. Como mucho se puede autorizar para usos profesionales, en personas que trabajan con las protecciones apropiadas, con el entrenamiento apropiado y siempre que no haya una alternativa válida. Por lo tanto, sí, la regulación es perfectamente capaz de evaluar los riesgos de evaluar y controlar, sobre todo controlar. A ver, riesgo hay, como en todo en la vida, siempre hay riesgo. Lo que hay es que controlarlo. Es decir, hay que marcar un umbral para decir, socialmente estoy dispuesto a admitir hasta aquí. Pues, y establecer las condiciones para no llegar nunca ahí. Vale, porque al fin y al cabo siguen siendo importantes, o sea, no podemos simplemente eliminarlos. Entonces... Claro. El problema es que al final eso no podemos prescindir, no podemos permitir que la productividad de las cosechas caiga, no podemos permitirnos, ya os digo, en España, en Europa probablemente sea un menos problema, pero en otros países no podemos permitir que se descontrolen enfermedades infecciosas y no hay más remedio que controlar las plagas de insectos. Sí, no, sí. Así hasta ahora se ha utilizado sobre todo para eso, porque siempre pensamos en las plantaciones, pero hay muchas enfermedades que se transmiten por vectores. Entonces, claro. No se puede permitir prescindir de esa ayuda que nos ofrece. Claro, pues el caso del DDT y la malaria es el más claro, el que se pone siempre de ejemplo en las clases de toxicología, pero bueno, hay otros, acordaos de, pues hace no tanto en Brasil el virus del Zika, por ejemplo, que también se transmitía por picaduras de mosquito y cosas así. ¿No? Sí, también leí el DDT con el tifus, pero claro, lo leí ya hace... El ejemplo que lo leí era más pues a mediados del siglo pasado, pero también se utilizó contra eso. Y bueno... Hago yo la siguiente pregunta. Bueno, pues... también tiene que ver algo así como con lo que has hablado, que si considerarías que los plaguicidas pueden tener un efecto negativo en la salud humana infantil, ya por desarrollar enfermedades que se puedan pasar de generación en generación, o que pueda ser beneficioso, como por ejemplo porque dice las enfermedades transmitidas por vectores. Bueno. O sea, si pueden llegar a causar enfermedades o consideras que puede ser más beneficioso que perjudicial. Bueno, dentro de toda esta larga lista de endpoints toxicológicos que os he dicho hace un momento, está también el desarrollo embrionario y el desarrollo del feto. O sea, hay estudios hay ensayos toxicológicos que lo que hacen es evaluar el efecto desde el mismo momento en que el óvulo fertiliza o es fertilizado por un espermatozoide hasta que el roedor alcanza la edad adulta. Y luego, además, se ve no solo eso, sino el efecto sobre de la descendencia de esa primera generación. Y luego no solo el efecto sobre la segunda, sino hay un ensayo que hace el efecto sobre la tercera, es decir, el efecto de 3 generaciones
de individuos que están expuestos desde el mismo momento de la concepción hasta su final de sus vidas sobre la fertilidad y el desarrollo embrionario. Entonces, yo creo que lo mismo está controlado. Se oye mucho este tipo de cosas de, bueno, es que los niños, la población infantil, pero yo nunca, cuando te vas al fondo de lo que están diciendo, realmente muy poquitas veces he encontrado una base. Es decir, se habla de los plaguicidas, pero bueno, de los plaguicidas, ¿cuáles? Dime uno, ¿no? Dime un plaguicida que haga eso, ¿no? El que más cerca ha estado de que se demuestre que eso puede pasar así es el clorpirifos. Y se ha retirado. Se ha retirado. Si yo no digo que haya que utilizar este tipo de sustancias indiscriminadamente. Solo digo que, bueno, si aparece una sustancia que no es segura, por el motivo que sea, pues se retira, como se retiró el clorpirifos y como se retiran un montón de sustancias. Si vais a la base de datos de la EFSA, veréis que hay un montón, pero un montón muy grande de sustancias que están retiradas. Esas son sustancias que en un momento dado han estado en el mercado y, por el motivo que sea, la legislación ha obligado a esas empresas que tenían la patente para hacer eso a hacer algún tipo de ensayo que no les ha convenido hacer, porque a lo mejor económicamente no les conviene. Y han decidido retirarlo. Luego, yo creo que precisamente esa lista de sustancias autorizadas y retiradas es una prueba de que el sistema funciona. Si el sistema no funcionara, las empresas lo que quieren es vender. Vale, claro. Pues lo pondrían todo en el mercado. Precisamente la prueba de que la ley no hace una manga ancha y deja pasar cualquier cosa es esa lista de la base de datos de la EFSA, donde hay un montón de sustancias retiradas y cada vez es más grande la lista. Por lo tanto, ya os digo, si en algún momento aparece alguna evidencia de que, bueno, pues que se ha escapado algo en el sistema, pues a veces hay errores o cosas muy, muy sutiles que no se ven después de este tipo de ensayos, o que el humano, por lo que sea, es más susceptible que los roedores. Si aparecen evidencias de que eso es así, pues nada, la sustancia se retira y ya está. No estoy diciendo que no se haga. Claro, no, sí, entendemos lo que dices. Sí. Claro. Sí, bueno, la última pregunta era básicamente esto último que has dicho bueno, ya hemos visto que crees que está muy regulado y que hay suficientes estudios para que se retiren. Y de hecho eso te mencionamos el DDT, aunque el DDT ya hace mucho tiempo ya. Y ahora es muy diferente. Claro, el DDT, el problema era la bioacumulación. O es la bioacumulación. El DDT es muy poco tóxico para mamíferos, muy poco. El problema es que se bioacumula mucho, entonces puede llegar un momento que potencialmente sea un problema. Entonces el motivo de la retirada, ya te digo, no es en sí la toxicidad, sino la bioacumulación en el medio ambiente. Sí. No. Y también está el caso de glifosato, que se va a retirar en diciembre en Europa. ¿Qué? ¿Así? ¿Quién ha dicho eso? Se supone que sí, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? El 15 de diciembre del 2022, sí. Que, bueno, que no exactamente, que es el momento en el que después se le acaba el tiempo que le habían dado, y entonces Sí. que no, o sea, como que están indicando que no creen que lo vayan a renovar, que creen que lo van a terminar de prohibir, o sea, que lo van a quitar del mercado. ¿Y quién lo dice eso? No lo digo porque es mi primera noticia, me gustaría saber más. Pues, dime, bueno, es que ahora no nos podemos salir, pero lo tenemos buscado para la información para el proyecto, así que si quieres te lo mandamos. Sí, pues sí, por favor. Que se acababa, o sea, era que se acababa cada 5 años, creo que era. Cada 10 años, cada 10 hay que renovar. Hay que renovar el permiso, y la renovación consiste básicamente en que se revisa si hay nuevos datos, si en el periodo anterior de 10 años hay alguna evidencia que sugiera que hay que rehacer el proceso, y si la hay, pues se vuelve a estudiar, y si no la hay, pues la licencia se renueva. Pero pues leímos eso, que acababa eso el 15 de diciembre. Se supone que es el Parlamento Europeo que no ha aprobado que se renueve 10 años más. No, de verdad, primera noticia. Tampoco es que yo esté
todo el día mirando este tipo de cosas, pero el caso del glifosato, sabéis que es especialmente problemático y, no lo sabía. Sí que estoy interesado. Por favor, mandadme la Claro, fuente de sí, las noticias. sin problema, sí. Es que nosotros, como al fin y al cabo estamos haciendo el proyecto sobre eso, pues estamos. O Sí, sea, ahora lo tenemos que. tenéis al día y Exacto, estáis estudiando. reciente. Sí. Pues eso, pero vamos, bueno, no sé, como nos hemos ido, no sé bien hacia dónde iba dirigida la pregunta de Alejandro el glifosato, porque con Sí, perdona, esto. es que igual no te he contestado. Dime, acaba la pregunta. Es que igual te he interrumpido y No, no. era lo mismo de eso de que como por la regulación ha visto que tiene problemática y han decidido quitarlo del mercado. O Aunque presuntamente. también es un herbicida que se supone que se echa antes del cultivo, ¿no? Sí, Y llega menos a los frutos, supongo, que se venden pero eso. Yo, de verdad, mandadme la información porque tengo mis dudas, de que eso vaya a ser así. vale. Muy bien. Bueno, vale, y es eso, bueno, es que has comentado sobre el clorpirifos, por ejemplo, que justo lo habíamos buscado, por el Sí. caso que habías puesto, que había estado muy cerca y que encima lo habían eliminado por eso. Y pues que si crees que todos estos que han sido estos plaguicidas o compuestos que han sido prohibidos, que si realmente va a tener efectos, o sea, que si ya han podido tener efectos en la salud humana y en el medio ambiente, que vayan a tardar en desaparecer, porque al fin y al cabo se han estado utilizando. No sé si me explica. Sí, sí. A ver, ten en cuenta que realmente, a ver, yo no hablaría en sí de una prohibición. Es más bien una retirada o una no renovación de la licencia. No sé si me explico. No es que llega al final de estos 10 años, hay que ver una de dos, o hacer nuevos estudios o hacer un acto administrativo que cuesta dinero de, renovar la licencia y a lo mejor, dependiendo de cuotas de mercado, etcétera, pues simplemente la empresa decide que no. ¿Qué pasó con el caso del clorpirifos? En el caso del clorpirifos hay alguna evidencia débil de que pudiera tal vez tener efectos sobre el desarrollo, sobre todo en el neurodesarrollo. Entonces, no es que prohibieran el clorpirifos, es que le dijeron a las empresas, vale, pues vamos a hacer, o tenéis que hacer un ensayo de toxicidad a Vale, neurodesarrollo lo que habías comentado que antes. vale varios millones de dólares. Hacerlo bien. Y a lo mejor pues la empresa ha decidido, pues mira, pues no. Prefiero seguir utilizando este otro y si encima pues tienen dudas de que a lo mejor lo hacen y lo acaban retirando, Demostrarlo, sí. pues prefieren no hacerlo. Entonces, posibilidad de que se estén manifestando efectos ya. Hombre, yo creo que es altamente improbable. La probabilidad no es cero, pero sí es extremadamente baja, porque esas sustancias que de alguna manera se están retirando por el motivo que sea, ya digo, a veces es simplemente un motivo comercial, no es un motivo toxicológico. Y en algún caso concreto, pues bueno, ten en cuenta que para poder llegar ahí ya han pasado todos los primeros controles, con lo cual la posibilidad de que haya colado algo, pues digo, que te digo, cero no es, pero es altamente improbable, es bastante baja. De hecho, pues por ejemplo, con el clorpirifos nunca se ha llegado a demostrar nada en humanos, se ha demostrado en animales. En humanos nunca se ha llegado a demostrar nada. Sí, se han visto que poblaciones que están sujetas a no sé qué, a mezclas, a tropocientas mil mezclas de compuestos, pues que a lo mejor hay algo que estadísticamente muy débil, puede haber una asociación y al final pues la bola se va haciendo más grande y tal. Yo creo que no hay nada por un hecho y es que
el cloropirifos es un órgano fosforado que inhibe la colinesterasa y nosotros hicimos algunas pequeñas cositas con células madre embrionarias de ratón y nuestra conclusión fue que la dosis que es necesaria para causar efectos es tan alta que inhibe la acetilcolinesterasa y la madre tendría síntomas colinérgicos, es decir, estaría intoxicada antes de que pudiera manifestarse estos efectos en el embrión. Es nuestra sensación. Pero que el cloropirifos es problemático, pues sí, lo es. Pero y por eso lo han retirado, insisto, el sistema funciona. Sí, si no decimos nada, al revés, nos interesa saber su opinión y ver su punto de vista, que también al fin y al cabo también podemos, pues nosotros tal vez se nos quede y lo veamos así de esa manera, gracias a usted. Espero que sí, espero haberos convencido. Sí, no, pues era eso. Y encima si me comentas que también hicisteis algún estudio, no sé, entiendo que por lo que has dicho no habréis hecho la millonada No. Porque madre mía, no me No, era una cosa in vitro, lo que nosotros hicimos. No, pero si es lo que has comentado al final, que es que la dosis es muy importante a la hora de encontrar toxicidad. Claro. Entonces, pues nada, no sé si Alejandro tiene alguna pregunta más. No, por mi parte ya nada más. Vale, pues, muy bien, pues nada, un placer. El placer es nuestro por haberte tenido aquí, así que muchísimas gracias y bueno, espero que te haya gustado la entrevista y muy agradable. Gracias. Ya le mandaré lo del glifosato vale, para pues, que sí, te lo podamos agradezco. comentarlo juntos. Te lo agradezco. Vale. Venga, pues un saludo y a vuestra disposición. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.